Ahora que tu marido ha muerto, llora, haz las maletas y no vuelvas jamás, me dijo mi nuera durante la cena. Mi hijo solo sonrió y asintió. De todas formas, la casa nunca fue realmente tuya. Me mudé sin decir palabra. Al día siguiente, fui al banco, y me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. El comedor se sentía diferente sin la presencia de Noel. La mesa de caoba que había albergado innumerables cenas familiares ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres estábamos sentados a su alrededor. No dejaba de mirar su silla vacía, esperando verlo allí con su dulce sonrisa y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo de 32 años. Una semana desde que estuve junto a su tumba, sintiendo como si me hubieran arrancado la mitad del alma. El dolor aún me pesaba en el pecho, haciendo que cada respiración fuera dificultosa. «Pásame las papas», dijo Myrtle, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. Mi nuera nunca me había hablado con un tono cálido. Pero esta noche, había algo diferente, algo más frío. Tomé el cuenco, con las manos aún temblando ligeramente. El funeral me había agotado más de lo esperado. A los 71 años, creía estar preparada para este día. Pero nada podría haberme preparado para el dolor vacío que me seguía a todas partes. Wade, mi hijo de 43 años, se sentó entre nosotros como un árbitro que ya hubiera elegido bando. Apenas me había mirado en toda la noche. Su atención estaba centrada por completo en su esposa de 15 años. El hijo que antes se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. «El servicio estuvo precioso, ¿verdad?», pregunté, intentando llenar el incómodo silencio. «A tu padre le habría encantado ver a tanta gente allí». Romy dejó el tenedor con deliberada precisión. «Sí, bueno, eso es precisamente lo que tenemos que hablar contigo, Myrtle». Algo en su tono me revolvió el estómago. La miré a ella y a Wade, buscando alguna señal de la calidez que debería existir entre familiares que acaban de compartir una pérdida. En cambio, encontré una fría mirada calculadora en la mirada de Romy y una incómoda evasión en la de mi hijo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romy se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba para dar ultimátums. Ya lo había visto antes, normalmente cuando explicaba por qué Wade no podía visitarme tan a menudo o porque las tradiciones familiares debían cambiar para adaptarse a sus preferencias. «Wade y yo hemos estado hablando», empezó, con esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo. «Ahora que Noel ya no está, esta casa va a ser demasiado para que puedas manejarla sola». Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? Llevo más de 30 años administrando esta casa. Conozco cada tabla del suelo que cruje y cada grifo caprichoso. Sí, ese es precisamente el problema, continuó Romy, con su máscara de amabilidad desapareciendo un poco. No te estás haciendo más joven, y mantener una casa de este tamaño es caro. Wade y yo creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado. Las palabras me impactaron. ¿Conmovida? Este es mi hogar. Noel y yo construimos nuestra vida aquí. Wade creció aquí. Wade finalmente habló, su voz apenas un murmullo. «Mamá, Romy tiene razón. Solo el mantenimiento va a ser abrumador para ti». «No estoy indefensa, Wade», dije, sintiendo mi voz quebrarse un poco. «Y esta casa, tu padre y yo ahorramos durante años para comprarla. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos». La expresión de Romy se endureció. «Los recuerdos no pagan los servicios ni los impuestos. Sé práctica, Myrtle». La miré fijamente, a esa mujer que me había apartado sistemáticamente de la vida de mi hijo durante 15 años.
La mujer que había convencido a Wade de que las cenas dominicales con su madre eran demasiada presión y que las visitas navideñas debían equilibrarse entre familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué sugieres exactamente?, pregunté, aunque sentía que la respuesta se me formaba como hielo en el estómago. Creemos que deberías considerar una de esas bonitas residencias para personas mayores, dijo Romy, con un tono que sugería que me hacía un gran favor, algo con actividades y gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar dando vueltas en esta enorme casa vacía. Me volví hacia Wade, esperando desesperadamente ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan. Wade, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste? Donde tu padre y yo. Tiene sentido, mamá, me interrumpió, sin mirarme a los ojos. Y, sinceramente, a Romy y a mí nos vendría bien el espacio. Hemos estado hablando de ampliar la familia, y esta casa tiene muchísimo potencial. El significado de sus palabras me inundó como una ola de frío. No solo querían que me fuera, querían mi casa, la que Noel y yo habíamos restaurado con tanto cariño habitación por habitación durante 3 décadas. Ahora que la pena se acabó, vive tu dolor, haz las maletas y no vuelvas jamás. La voz de Romy perdió de repente toda pretensión de civilidad. La palabra española para suegro salió de su lengua con crueldad despreocupada, como si estuviera hablando de deshacerse de muebles viejos en lugar de echar a la madre de su marido. Wade levantó la vista entonces, y por un instante vi un destello en sus ojos, incertidumbre, tal vez incluso culpa. Pero luego sonrió y asintió. Tienes razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Vivir aquí, como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que un largo cuidado de casas. Ya veo, dije en voz baja, con la voz más firme de lo que sentía. Por dentro, algo se desmoronaba, no solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me puse de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Necesitaré algo de tiempo para... 2 semanas, me interrumpió Romy. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y contratar una mudanza. ¿2 semanas? Ni 2 meses, ni siquiera un plazo razonable para llorar y planificar. 2 semanas para desmantelar una vida. Wade finalmente me miró directamente. Y lo que vi allí fue peor que la ira o el odio. Era indiferencia, una indiferencia completa y casual ante mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo, como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Ya verás. Subí las escaleras hasta la habitación que compartía con Noel. Cada paso me hacía sentir como si estuviera escalando una montaña. La habitación aún olía a su colonia, y sus gafas de leer seguían en la mesita de noche, donde las había dejado la noche antes de su infarto. Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía mayor de 71 años, con el pelo canoso lacio y los ojos azules apagados por la conmoción y el dolor. En 2 semanas, tendría que dejar esa habitación donde me había despedido de Noel hacía apenas 7 días. Tendría que empaquetar 32 años de matrimonio y entregárselo todo a un hijo que acababa de decirme que, de todas formas, nunca había pertenecido a ese lugar. Pero mientras estaba sentada allí, en la creciente oscuridad, algo más empezó a agitarse bajo el dolor y la conmoción, una pequeña y firme determinación. Noel siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana empezaría a hacer arreglos. Llamaría al banco y empezaría el proceso de averiguar exactamente a qué tenía derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. Lo primero que necesitaba era entender exactamente qué había dejado Noel y a quién.
El sol de la mañana se sentía diferente entrando a raudales por las ventanas de la cocina mientras estaba sentada sola a la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella cena horrible, y la casa parecía contener la respiración, esperando a que me fuera. Wade y Romy ya habían pasado 2 veces para evaluar el espacio, midiendo las habitaciones y hablando de reformas como si yo fuera invisible. Ayer, escuché a Romy hablando por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la vieja se mude. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando mecánicamente mis pertenencias e intentando ignorar la creciente ansiedad en el estómago. Pero esta mañana, por fin me sentía lista para afrontar los asuntos prácticos que Noel habría esperado que manejara. El trayecto al First National Bank duraba 15 minutos por las calles familiares de nuestro barrio. Llevaba más de 20 años haciendo el mismo trayecto, generalmente con Noel en el asiento del copiloto, atendiendo nuestras gestiones bancarias mientras yo esperaba en el coche. Siempre había cuidado nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una preocupación menos. Ahora lamentaba haber prestado más atención. La señora Patterson, la gerente del banco, me recibió con la cautelosa compasión que se reserva para las viudas recientes. S.R.A. Henderson, lamento mucho lo de Noel. Era un caballero, siempre preguntaba por mis nietos. Gracias, Ellen. Él también habló con cariño de usted. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, con el bolso firmemente aferrado en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Noel se encargó de todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Ellen se suavizó al comprender. Claro, déjame revisar tus cuentas. Se volvió hacia su computadora, tecleando. Después de un momento, arqueó ligeramente las cejas. Vaya. ¿Pasa algo? Me dio un vuelco el corazón. ¿Acaso Wade y Romy ya habían accedido a nuestras cuentas? No es que estén mal exactamente. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba, dijo Ellen con un dejo de sorpresa. Empecemos con la cuenta corriente conjunta que tú y Noel usaban para los gastos de la casa. Imprimió un extracto y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto pero cómodo, suficiente para cubrir mis gastos durante varios meses si era cuidadosa. Sentí un gran alivio. Al menos no estaría en la indigencia. Ahora, continuó Ellen, también hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja de papel. Este saldo era significativamente mayor, suficiente para mantenerme durante años si fuera necesario. Es maravilloso, dije, sintiendo que la tensión se disipaba. Noel siempre fue cuidadoso con el ahorro. Sí, era muy metódico, asintió Ellen, pero seguía frunciendo el ceño ante la pantalla. Señora Henderson, veo varias cuentas más que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su cartera financiera completa con Noel? ¿Solo a mi nombre?, repetí, confundida. Eso no me suena bien. Noel manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de él volvieron a revolotear sobre el teclado. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y, esto es interesante, un fideicomiso que se abrió hace 5 años. Me empezó a dar vueltas la cabeza. No entiendo. Noel nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntarle si su esposo expresó alguna vez alguna preocupación sobre su situación familiar? A veces los clientes abren cuentas separadas como protección. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Protección de qué? No sé a qué te refieres. Ellen dudó, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizá preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas,
toman medidas para garantizar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Noel en los últimos años, como había empezado a hacer preguntas directas sobre los hábitos de gasto de Romy, como se había vuelto silencioso cada vez que Wade mencionaba sus problemas financieros, como había insistido en gestionar personalmente todos nuestros asuntos bancarios, sin permitir nunca que Wade lo acompañara, ni siquiera cuando nuestro hijo se ofreció. ¿Puedes contarme sobre esas otras cuentas?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ellen imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito se ha estado renovando anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta, pequeñas cantidades, 50 pesos aquí y allá, pero con el tiempo, me entregó los estados de cuenta. Las cifras flotaban ante mis ojos. No eran modestos fondos de emergencia. Eran cantidades sustanciales de dinero, suficientes para comprar una casa, suficientes para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es posible?, pregunté. Nunca firmé nada. De hecho, si lo firmaste, dijo Ellen con suavidad, sacando una carpeta. Tus firmas están en todos los documentos. Parece que Noel te trajo para firmar documentos, probablemente diciéndote que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguros. Observé los papeles que me mostró. Allí estaba mi firma, fechada y atestiguada, en formularios que no recordaba haber firmado, pero al ver las fechas, pude ubicar algunas. El día que fuimos a actualizar nuestra dirección después del cambio de número de casa, la hora en que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo que estaba firmando realmente, susurré. No es raro, dijo Ellen con cautela. Algunos cónyuges prefieren encargarse de los detalles para evitar estrés o confusión, y legalmente, todo es legal. Estas cuentas son legítimamente tuyas. Intenté asimilar lo que eso significaba. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planeaban sus reformas, mientras me trataban como una carga de la que deshacerse, yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Ellen, con voz aún más cautelosa. La cuenta fiduciaria que mencioné ha estado recibiendo transferencias de una cuenta comercial durante los últimos 5 años, el Henderson Construction Trust. Creo que era la empresa de su esposo. Sí, pero Noel vendió el negocio al jubilarse. Wade dijo que el dinero de la venta apenas alcanzaba para pagar las deudas. Ellen volvió a consultar la pantalla. Según nuestros registros, la cuenta comercial sigue activa. Ha habido depósitos y transferencias regulares a su cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que debería hablar con el contador de la empresa. Puede que su situación financiera sea más compleja de lo que cree. Salí del banco aturdida, con el bolso lleno de extractos de cuenta e impresiones. En lugar de conducir directo a casa, aparqué en un pequeño café y me senté en el coche a leer todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Noel me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar mi independencia financiera. Al estudiar los extractos de las cuentas fiduciarias, surgió un patrón. Los depósitos correspondían a las visitas de Wade durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que Wade le pidiera préstamos pequeños a su padre o cuando Romy insinuaba sus dificultades económicas. Noel le había estado dando dinero a nuestro hijo, pero había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí, como si supiera que algún día tendría que valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Wade: Mamá, Romy encontró un agente inmobiliario para poner la casa a la venta. Podemos empezar a mostrarla la semana que viene. Espero que estés avanzando en la búsqueda de un lugar. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, luego volví a mirar los extractos bancarios en mi regazo. Wade y Romy estaban tan seguros de tener todas las de ganar.
No tenían ni idea de que sus meticulosos planes se basaban en algo que desconocían. Mañana llamaría al contable. Averiguaría qué más había dejado Noel. Y entonces decidiría qué hacer con la certeza de que mi marido me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie. El dolor seguía ahí, tan fresco y agudo como siempre. Pero debajo, algo más crecía, una fuerza silenciosa que no había sentido en años. La oficina de contabilidad de Morrison & Associates estaba en un modesto centro comercial, entre una tintorería y una agencia de impuestos. Nunca había estado allí. Noel siempre se había encargado de las reuniones de negocios, alegando que era un papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de algo más que el tedio. Señora Henderson, dijo Margaret Morrison, señalando una silla frente a su escritorio desordenado. Antes que nada, permítame darle el pésame. Noel era un buen hombre y un hombre de negocios honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocí tan bien en los negocios como usted. Me acomodé en la silla, con mis nuevos extractos bancarios guardados en el bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, y el banco mencionó ingresos comerciales continuos que desconocía. Margaret arqueó ligeramente las cejas. ¿No lo sabías? Qué raro. Noel hablaba mucho de ti, y supuse. Su voz se fue apagando, como si reconsiderara sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió sus deudas. ¿Vendido? Margaret parecía sinceramente confundida. Señora Henderson, Construcciones Henderson no se vendió. Se reestructuró. Se volvió hacia su computadora, abriendo archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso, el Henderson Construction Trust. Usted figura como el beneficiario principal. La sala pareció inclinarse ligeramente. ¿Soy la dueña de la constructora? Bueno, el fideicomiso es el propietario, y usted es el propietario del fideicomiso. De hecho, ha tenido bastante éxito. Su esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración, trabajos pequeños, clientes confiables, ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de resultados de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha generado ingresos constantes. Observé las cifras con un ligero temblor en las manos. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los estados de cuenta del fideicomiso. Pero Noel se jubiló, dije con voz débil. Ya no trabajaba. Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero mantuvo la supervisión y se encargó de las decisiones estratégicas más importantes. La obra en sí ha estado a cargo de Tom Bradley. Creo que lo conoces. Asentí. Tom había trabajado para Noel durante más de 20 años, empezando como aprendiz y ascendiendo hasta capataz. Había estado en el funeral, una de las pocas personas presentes que parecía realmente desconsolada. Tom ha estado prácticamente al mando de la empresa durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel lo estructuró para que Tom reciba un porcentaje de las ganancias como bonificación por rendimiento, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un acuerdo muy exitoso. ¿Por qué Noel no me contó nada de esto?, preguntó apenas en un susurro. Margaret dudó, visiblemente incómoda. Señora Henderson, quizá no me corresponda decirlo, pero a Noel le preocupaban las presiones familiares. Mencionó que su hijo había tenido dificultades económicas y que su esposa tenía gustos caros. A Noel le preocupaba que si la familia se enteraba de los ingresos continuos del negocio,
se generarían expectativas y exigencias que podrían comprometer su seguridad futura. Todo encajaba con una claridad devastadora. Cada vez que Wade le pedía un préstamo a su padre, cada vez que Romy comentaba lo cómodos que parecíamos, Noel calculaba cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Me estaba protegiendo, dije, con una profunda comprensión en mis palabras. Los protegía a ambos de diferentes maneras, dijo Margaret con dulzura. Los préstamos que le hizo a Wade a lo largo de los años fueron cuantiosos, pero provenían de la cuenta de operaciones del negocio, no de sus bienes personales, y fue muy cuidadoso al documentarlo todo correctamente. Sacó otra carpeta. Estas son copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales con plazos de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Noel y Wade. Las cantidades eran asombrosas, decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de Wade. ¿Ha estado Wade pagando estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se tornó incómoda. El calendario de pagos muestra atrasos significativos. Desde el mes pasado, el saldo pendiente con intereses acumulados es de aproximadamente 87,000 pesos. La cifra me impactó. Wade le debía al negocio familiar, mi negocio, casi 90,000 pesos, mientras que al mismo tiempo afirmaba que su padre solo le había dejado deudas. ¿Qué pasa ahora con estas obligaciones del préstamo?, pregunté. Se transfieren con los activos del negocio. Como nuevo propietario del fideicomiso, tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar las condiciones como mejor le parezca. Pensé en Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían empezar a enseñar la casa. Estaban tan seguros de que merecían todo lo que Noel había construido. Hay algo más que debería saber, dijo Margaret, con voz aún más cautelosa. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Dijo que, tras el fallecimiento de su padre, asumiría la gestión del negocio. Me pidió que preparara los documentos de transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría la autorización escrita del beneficiario del fideicomiso, usted. Parecía sorprendido de que usted participara en la estructura del negocio. Así que Wade había planeado reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado afligido e ingenuo para entender lo que estaba pasando. La traición me dolió más de lo que creía posible. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio con Tom al mando, ¿sería viable? Por supuesto. Tom esperaba tener noticias tuyas. De hecho, le preocupa el futuro de la empresa y su propia estabilidad laboral. Si estás dispuesto a mantener el statu quo, creo que lo encontrarás muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Reuní todos los papeles, dándole vueltas a las implicaciones de lo que había descubierto. El negocio era mío. La cuantiosa deuda que Wade había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Romy tenían ni idea de que sus planes se basaban en mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones con respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto. ¿Llamo a Tom esta tarde? Sí, por favor. Y Margaret, te agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. Por supuesto. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Mertel, la agente inmobiliaria, quiere agendar una cita con un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. La primera impresión es importante para los compradores potenciales. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de guardar el teléfono sin responder. Que planearan su sesión de fotos.
que imaginaran su futuro en mi casa, gastando el dinero que creían haber heredado. No tenían ni idea de que los cimientos sobre los que construían sus sueños estaban a punto de derrumbarse. Esa noche, me senté en el estudio de Noel por primera vez desde su muerte, rodeado de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con la gestión de registros, porque había insistido en la documentación correcta de cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, transacción a transacción. Y mañana, empezaría a comprender lo fuertes que eran esos muros. Las curtidas manos de Tom Bradley rodeaban su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina a la mañana siguiente. A sus 55 años, aún conservaba los hombros anchos y las palmas callosas de quien se ha pasado la vida construyendo cosas, pero su mirada reflejaba un cansancio que nunca antes había visto. Señora Henderson, tengo que ser sincero con usted, dijo con la voz ronca por la emoción. He estado muy preocupado desde que falleció el señor Noel. Wade pasó por la obra la semana pasada hablando de evaluar activos y optimizar las operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina habitual para calmarme. Tom, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por dificultades financieras y que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Tom apretó la mandíbula. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos, equipos y proyecciones de flujo de caja actuales. También me preguntó por las llaves del patio de máquinas y la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con quien estuviera al mando. El señor Noel siempre me decía que si algo le pasaba, debía esperar las instrucciones del dueño legal. Tom me miró a los ojos. Nunca dijo que sería Wade. Sentí un gran alivio. Noel se había preparado para esta situación, asegurándose de que Tom fuera el guardián del negocio en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que se atribuyera la autoridad. Tom, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación queda entre nosotros por ahora. Su expresión se tornó seria. La tiene, señora. Extendí los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Soy el dueño de Henderson Construction, no de Wade, ni de la herencia. Noel transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y yo soy el beneficiario. Los ojos de Tom se abrieron de par en par al estudiar los papeles. Vaya, que me aspen. Disculpe mi lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre iba 3 pasos por delante. En efecto, y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su dirección. Un rubor de orgullo cruzó el rostro de Tom. Nos hemos forjado una buena reputación, señora Henderson, clientes fieles, trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes habituales valen más que cualquier gran golpe. Quiero que sigas igual, dije. Pero necesito entender algo. Wade no ha sido del todo sincero sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme alguna interacción que hayas tenido con él sobre asuntos de negocios? La expresión de Tom se ensombreció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Noel no estaba, preguntando por el flujo de caja y los próximos pagos de los clientes. Un par de veces, sugirió que tal vez el negocio podría ayudarle con financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué tenía que hablar con su padre? No soy tonto, señora Henderson. Me di cuenta de lo que pasaba. La voz de Tom se endureció. El año pasado, de hecho, apareció en el banco el mismo día que ingresamos un pago importante del proyecto de oficinas de Morrison. Fue pura coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Se me encogió el estómago. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio,
probablemente intentando que sus solicitudes de préstamos coincidieran con el máximo de efectivo disponible. Tom, quiero preguntarte algo y necesito total sinceridad. ¿Crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo por este negocio? Tom guardó silencio un largo rato, reflexionando. Creo que sabe que es más de lo que tu familia dejó entrever, pero no creo que conozca la magnitud real. El señor Noel era muy cuidadoso al mantener separadas las finanzas del negocio y las personales, al menos en teoría. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu marido era inteligente. Cuando Wade pedía ayuda, el señor Noel le decía que el negocio estaba pasando apuros, que los márgenes eran ajustados, pero aún así encontraba la manera de ayudar, normalmente con un préstamo de la cuenta del negocio en lugar de hacerlo con sus propios fondos. Tom sacó su propia libreta, desgastada por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Noel. Según mis registros, Wade ha recibido pagos por un total de unos $93,000 en los últimos 5 años. La cifra era incluso mayor de lo que Margaret me había mostrado. ¿Pagos, no préstamos? A eso me refiero con lo listo que es el señor Noel. Los estructuraba como préstamos en papel, con plazos de pago y todo. Pero nunca los hacía cumplir. Wade se atrasaba con un pago, y el señor Noel simplemente lo dejaba pasar. Así que Wade cree que no debe nada. Wade actúa como si no debiera nada, corrigió Tom. No sé si realmente lo cree o solo finge creerlo. Como si nuestra conversación me hubiera llamado, oí cerrarse de golpe la puerta de un coche en la entrada. Por la ventana de la cocina, vi el Honda Pilot de Wade aparcado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de negocios. Tom asintió y recogió rápidamente los papeles que le había enseñado. Señora Henderson, decida lo que decida, tiene todo mi apoyo. El señor Noel era un buen hombre y confiaba en usted lo suficiente como para ponerlo todo a su nombre. Con eso me basta. Wade entró sin llamar, algo que habría irritado a Noel, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo, sin apenas mirar a Tom. No esperaba visitas. Tom pasó a ver cómo estaba, dije con suavidad. Sabes lo atento que siempre has sido. Cierto. La atención de Wade ya estaba en otra parte, con la mirada escudriñando la cocina como si la evaluara para revenderla. La verdad, Tom, me alegra que estés aquí. Tenemos que hablar de la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Ah, ¿sí? Con la muerte de papá, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre sus bienes y obligaciones actuales. Observé este intercambio con fascinación. Wade estaba tan seguro de su autoridad. No tenía ni idea de que intentaba reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar con las operaciones o si sería mejor liquidar activos y saldar las deudas pendientes. El tono de Wade era informal, como si estuviera discutiendo qué comer. Ya veo. ¿Y quién toma estas decisiones?, preguntó Wade, sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. De ahora en adelante, yo me encargaré de los negocios de papá. ¿Lo harás ahora? La voz de Tom era cuidadosamente neutral, pero capté el ligero énfasis en tú. Mamá, quizás quieras preparar café recién hecho, dijo Wade, despidiéndome como siempre hacía cuando había conversaciones importantes. Tom y yo tenemos que discutir algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años, me mantuve firme. Me quedo, gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. Wade pareció sorprendido, pero se encogió de hombros. De acuerdo.
Tom, necesito que prepares un inventario completo de todo el equipo, los vehículos y los contratos vigentes. También necesito acceder a las cuentas de la empresa para evaluar la situación financiera. Con gusto te ayudaré, dijo Tom con cautela. ¿Con quién debo coordinar la autorización para acceder a las cuentas? Conmigo, obviamente. ¿Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Construction? La confianza de Wade flaqueó un poco. Porque soy el hijo y heredero de Noel Henderson. Ya veo. ¿Y tienes documentación que demuestre que estás autorizado para actuar en nombre de la empresa? La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. El rostro de Wade se sonrojó, y pude ver cómo se debatía entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, creo que no entiendes la situación, dijo Wade, con el tono condescendiente que usaba cuando se sentía cuestionado. Esto no es una OPA hostil. Estoy intentando limpiar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén bien atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a complicarme las cosas. No intento complicar las cosas, respondió Tom con serenidad. Solo intento entender de quién debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuados. Wade se volvió hacia mí, esperando claramente mi apoyo. Mamá, explícale a Tom que ahora me encargo de los asuntos de papá. Miré a mi hijo, el hombre que planeaba vender mi casa sin que yo me enterara, que había acumulado una deuda de casi $90,000 mientras afirmaba que su padre no le había dejado nada, y tomé mi decisión. La verdad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir la documentación correcta, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Wade me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué hablas? Me refiero a asegurarme de que todo se gestione correctamente y legalmente. Seguro que entiendes su importancia. Por primera vez desde que empezó esta conversación, Wade parecía inseguro, y al ver esa incertidumbre invadir su rostro, sentí algo que no había experimentado en años: poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Wade en la cocina. La esperaba. No se puede cuestionar la supuesta autoridad de alguien sin consecuencias, sobre todo cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, tenemos que hablar ya. La voz de Wade sonaba tensa, con una ira apenas contenida. Romy y yo vamos a ir. Es bastante temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Llegaremos en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que, según Noel, me daba un aspecto digno. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de afrontarlo como era debido. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Romy resonaban agresivamente en el porche. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije amablemente, como si se tratara de una visita social. Romy me empujó hacia la sala, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un arma. Wade la siguió con el rostro sombrío. Ambos permanecieron de pie, colocándose entre la puerta y yo en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé a qué te crees que estás jugando, empezó Wade, pero Tom Bradley llamó ayer y dijo que no puede darme información comercial sin la debida autorización. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre lo habría esperado. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Romy era estridente. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización se necesita? Autorización legal, dije con calma. La que conlleva la propiedad real. Wade entrecerró los ojos. ¿De qué hablas?
El testamento de papá deja todo a la familia. Soy el albacea, lo que significa que me encargo de todos los bienes hasta que se resuelva la sucesión. En realidad, Wade, eso no es del todo exacto. Tomé la carpeta que había dejado en la mesita de noche, la que contenía todos los documentos que Margaret Morrison me había dado. Wade y Romy se tensaron al abrirla. El testamento de tu padre sí deja sus bienes personales y esta casa a la familia, continué. Pero Henderson Constructions no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido en 5 años. ¿De qué hablas?, preguntó Wade. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse en la mesa de centro, entre nosotros. Henderson Construction ha sido propiedad de Henderson Construction Trust desde 2019. Soy el único beneficiario de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Romy fue la primera en coger los documentos, sus dedos con manicura temblaban al leer el lenguaje legal. Wade leyó por encima de su hombro, palideciendo. Es imposible, susurró Romy. No sabes nada de negocios. Ni siquiera has llevado la cuenta de una chequera. Tienes razón. No lo hice. Tu padre se encargó de todo eso. Pero, al parecer, entendía cosas de nuestra situación familiar que yo, por ingenua que era, no pude ver. Wade se hundió en el sofá como si le fallaran las piernas. Pero el negocio estaba en apuros. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. De hecho, el negocio ha sido bastante rentable. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le entregué otro juego de papeles. Ver la cara de Wade mientras procesaba las cifras era como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Estas ganancias, la voz de Wade apenas se oía. ¿A dónde fue este dinero? Una parte fue para ti, Wade. Una buena parte, la verdad. Saqué la documentación del préstamo. $87.000 a 5 años, para ser exactos. Romy agarró los papeles del préstamo, escudriñándolos frenéticamente. Estos dicen préstamos, dijo. Wade, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó plazos de pago. De hecho, sí, dije en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, de cada pago atrasado, de cada vez que tu padre decidió extender los plazos en lugar de exigirte lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a asimilarse. Wade había construido su vida financiera asumiendo que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado con base en esas expectativas, se había comprometido con dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente, con un tono desesperado en su voz. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que una pequeña empresa de construcción. ¿De verdad?, pregunté con dulzura. Los ojos de Romy brillaron con una mezcla de ira y pánico. No te hagas el tonto, Myrtle. Esta casa vale al menos $400.000. Tienes razón. Es una propiedad preciosa. Claro, está el asunto de la hipoteca. Wade levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Sí, pero hace 18 meses, tu padre obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria, uno bastante cuantioso, la verdad. Saqué los últimos documentos, los que descubrí en el estudio de Noel ayer mismo, archivados cuidadosamente en una carpeta marcada como fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por $350,000, continué. El dinero se transfirió a la cuenta del Henderson Construction Trust,
lo que significa que pasó a formar parte de mi herencia. La cara de Romy palideció. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, la interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miró fijamente los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para depositar dinero en una cuenta comercial? Por primera vez desde que empezó esta conversación, dejé que se manifestaran mis emociones, cuidadosamente controladas. Porque me estaba protegiendo, Wade. Se aseguraba de que, pasara lo que pasara, tuviera seguridad financiera. ¿Protegerte de qué? La voz de Wade sonó ronca. De esto, dije, señalando la escena frente a mí, de que me echaran de casa mis familiares, que me veían como una carga en lugar de como una persona. De quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Romy finalmente se quebró por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un moribundo de cambiarlo todo. Tu padre no se estaba muriendo cuando creó estos fideicomisos, Romy. Estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planificar para esta situación debería decirte algo sobre cómo veía nuestra dinámica familiar. A Wade le temblaban las manos al dejar los papeles. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. No quieres tener una empresa de construcción, y la casa, esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Se queda en la familia, Wade. Se queda conmigo. Pero las cuotas de la hipoteca, dijo Romy desesperada. ¿Cómo vas a afrontarlas? Como pretendía tu padre, con los ingresos de Henderson Construcción. Tom Bradley me asegura que el negocio es bastante estable, y Margaret Morrison dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente las cuotas del préstamo y me sobrará para mis gastos. Me puse de pie, alisándome el vestido. Bueno, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Me parece una excelente idea. No para mí, claro, pero seguro que encontrarás un lugar encantador para empezar de cero. Wade me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no hablarás en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre lo hizo todo por mí, la interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Romy ya estaba en la puerta, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Myrtle. Lucharemos. Lo impugnaremos todo. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero debes saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y debidamente documentado. Margaret Morrison es muy meticulosa y ya le ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta, con una expresión mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No te estoy haciendo nada, Wade. Simplemente me niego a que me lo hagas. Después de que se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa, y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente económicamente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva casa de campo frente al mar, observando cómo el sol matutino pintaba franjas doradas sobre el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos y sonidos de asentamiento familiares de la vieja casa. La casa de campo en Mendocino era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía.
Cada mueble, cada decoración, cada habitación reflejaba mi gusto, no las concesiones hechas durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto excelente cuando nadie más opinaba. Henderson Construction siguió prosperando bajo la dirección de Tom Bradley. Me llamaba todos los viernes por la tarde para mantenerme al día sobre los proyectos en curso y los próximos contratos, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Cumplí mi promesa de mantener el negocio exactamente como Noel lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más satisfechos con la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa de California, me enteré de que Noel la había comprado hacía 3 años a través del fideicomiso de construcción. Margaret Morrison había encontrado la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Noel, para la jubilación de Myrtle, cuando esté lista para disfrutar del aire del océano y de ningún horario excepto el suyo propio. Incluso después de la muerte, mi marido siguió cuidándome. Esta mañana fue especial, sin embargo. Mi abogado venía a cerrar el último asunto de mi vida anterior. Wade y Romy habían intentado impugnar los acuerdos del fideicomiso, contratando a un abogado caro especializado en derecho de la tercera edad y casos de explotación financiera. No les había ido bien. La investigación reveló que no solo todos los acuerdos financieros de Noel eran completamente legales y se habían ejecutado correctamente, sino que la deuda de Wade con la empresa era, de hecho, mayor de lo que se había calculado inicialmente. Los intereses y las multas elevaron el total a poco más de $96,000. El timbre sonó exactamente a las 10. James Patterson, sin parentesco con él en del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba carácter. Me había representado desde que empezó todo este lío, y su serena competencia había sido invaluable en los momentos más estresantes. «Buenos días, Myrtle», dijo, acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo final para que lo revises». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. «¿Cómo se tomaron las condiciones finales?», preguntó James con una expresión de diversión contenida. «Tan bien como cabría esperar». El abogado de Wade dedicó mucho tiempo a argumentar que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero, en definitiva, la ley es bastante clara en cuanto a las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos del acuerdo. Tras 6 meses de litigios, Wade y Romy habían acordado unos términos que reconocían la deuda total y establecían un plan de pagos que les tomaría 8 años completar, suponiendo que no se atrasaran en ningún pago. Intentaron una vez más negociar una cláusula de condonación familiar, continuó James. Wade se derrumbó en la última reunión, alegando que estabas destruyendo la relación con tu único hijo por dinero. ¿Y qué les dijiste? Les recordé que representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque quizás mencioné que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una cláusula que me satisfizo especialmente. Si Wade y Romy incumplían los pagos, la empresa podía embargar legalmente el salario de Wade y embargar cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que me garantizaría recibir lo que se me debía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. «Hay una cosa más», dijo James, sacando un sobre aparte. «Esto te llegó ayer». El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Wade. Dentro había una breve nota en papel normal: «Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por discutir contigo por esto, pero quería que supieras que por fin entiendo lo que papá hacía. Tuve que perderlo casi todo para darme cuenta de lo mucho que había dado por sentado. Romy y yo estamos en terapia de pareja, y tengo 2 trabajos para cumplir con los pagos. Espero que algún día quieras volver a hablar conmigo. Lo siento mucho, Wade».
Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. La disculpa era sincera, lo notaba, pero también llegaba 6 meses tarde y estaba motivada por las consecuencias, no por la conciencia. ¿Alguna respuesta que quieras que te dé?, preguntó James. No. Si Wade quiere reconstruir su relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que saldará su deuda, de forma gradual, constante y con el tiempo. Después de que James se fuera, llevé mi café a la terraza y volví a leer la carta de Wade. El dolor seguía presente, no solo por Noel, sino por el hijo que creía haber criado y por las relaciones familiares que creía reales. Pero bajo la tristeza había algo más fuerte, una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero algo me resultaba familiar. Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, la hija de Margaret. Espero que no le importe que la llame. Recordaba a Linda, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Margaret la había mencionado alguna vez durante nuestras reuniones. Claro que no, querida. ¿En qué puedo ayudarla? Bueno, en realidad es como podrías ayudarnos. Mamá me contó tu situación, cómo tuviste que rehacer tu vida después de, dificultades familiares. Estoy creando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera de sus familiares, y me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu experiencia. La solicitud me pilló desprevenida. No sé qué decir. Te sorprendería saber cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares, hijos adultos que se creen con derecho a los bienes de sus padres, cónyuges que ocultan información financiera, familiares que confunden la bondad con debilidad. Tu historia podría ayudar a otras mujeres a comprender sus derechos y a encontrar el valor para protegerse. Pensé en esto un momento mientras observaba a un pelícano zambullirse en busca de peces en la bahía. Hace 6 meses, era una viuda afligida que se enfrentaba a la falta de vivienda a manos de mi propio hijo. Hoy, era financieramente independiente, vivía exactamente donde quería vivir, sin rendirle cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo quieres que hable?, pregunté. ¿De verdad? ¿Lo harás? Creo que sí, pero no de venganza ni de litigios. Quiero hablar de la diferencia entre ser un familiar cariñoso y ser un felpudo, de la importancia de comprender la propia situación financiera, del regalo que Noel me dio al proteger mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a superar situaciones similares me parecía un propósito, una forma de honrar tanto la protección de Noel como mi propia independencia, ganada con tanto esfuerzo. Esa noche, hice algo que había empezado a hacer todas las noches desde que me mudé a la casa de campo. Me senté en la terraza con una copa de vino y contemplé la puesta de sol, tomándome un tiempo para apreciar el simple hecho de que esa vista, esa paz, esa libertad eran completamente mías. Nadie podía arrebatármelas. Nadie podía expulsarme de mi vida. Nadie podía decidir qué era desechable. La cabaña estaba en silencio, salvo por el ritmo del océano y el lejano canto de las aves marinas que se posaban para pasar la noche. Mañana, cuidaría de mi jardín, tal vez iría al pueblo a comer al pequeño bistró donde el dueño siempre me reservaba la mesa junto a la ventana, placeres sencillos que me pertenecían por completo. La deuda de Wade acabaría saldándose, ya fuera que la gestionara responsablemente o que el negocio tuviera que embargarle el sueldo. El acuerdo legal garantizaba que se haría justicia independientemente de sus decisiones. Pero la verdadera victoria no fue económica. Fue saber que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Al desvanecerse la última luz del cielo, alcé mi copa en un brindis silencioso por Noel, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría indefenso, de que nunca dependería de la misericordia de quienes me consideraban prescindible. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que,
cuando llegara la prueba, tuviera todo lo necesario para superarla. El océano continuó su eterna conversación con la orilla, y yo me senté en mi casa, en mi terraza, viviendo mi propia vida, comprendiendo por fin lo que significaba la libertad. Significaba no tener que mendigar nunca más por un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.